¿Cómo les va? Buenos días. Estamos acá con los chicos, acá a mi derecha Bruno, Guillermo. Trabajamos en el Ministerio de Modernización, en el área de ciberseguridad. Y hoy queríamos contarle un poco acerca de las buenas prácticas respecto a la seguridad en el desarrollo de sistemas de información. Vamos a ir sobre los temas de manera no muy técnica, a excepción de que por algún interés o por alguna pregunta que tengan quieran tener algún conocimiento más profundo. Y lo que quiero contarles es que la mayoría, lo que van a ver acá, las recomendaciones que le vamos a acercar, tienen que ver con la experiencia que tenemos, con las vulnerabilidades que vemos, con lo que nos estamos encontrando cada vez que hacemos análisis de sitios web. Parte de las funciones que tenemos en esta secretaría tiene que ver con analizar los sitios web de organismos públicos y de entidades privadas, con foco principalmente en las infraestructuras críticas, ya sea energía eléctrica, generación, producción y transporte de gas y petróleo, organismos financieros, bancos, empresas de distinta índole que tienen alguna importancia o que tienen que tener mucha importancia en lo que es la protección de la información, de los datos que administran a través de las aplicaciones web. En este sentido, a ver, vamos a pasar. Lo que le queremos decir, lo que hay que tener en cuenta, el tema de la seguridad, ¿no? Para nosotros, ¿cómo vemos qué es la seguridad? La seguridad tiene que ver con proteger los datos críticos y proteger los atributos de los datos críticos. Ustedes saben que uno de los atributos de los datos es la disponibilidad, que el dato esté disponible en el momento que se lo tiene que utilizar. Es un atributo del dato. Otro atributo es que el dato esté íntegro cuando se lo recupere y se lo visualiza. O sea, que el dato coincida con aquello que se cargó o que se procesó, que sea un resultado fidedigno de aquello que se cargó. Y que el dato esté disponible, que podamos accederlo en el momento que lo tenemos que acceder. Esto, además con confidencialidad, que nada más que la persona que está autorizada la pueda acceder. Estos tres ítems, estas tres características del dato, de disponibilidad, confidencialidad y integridad, es lo que hay que proteger a través de la seguridad. Y como una máxima, y es lo que tienen que tener en cuenta cuando protegen aplicaciones web en particular, pero en general cuando protegen activos informáticos, es que no es posible proteger todo durante todo el tiempo y de todos los problemas, de todos los riesgos. Entonces, en algún momento es necesario decidir dónde se pone más foco en la protección. Porque hay algo que sabemos con seguridad y que es que la aplicación en algún momento y por alguna razón va a ser atacada desde algún lugar, y eso es un hecho, es lo que vemos diariamente. Nosotros en esta área de ciberseguridad hay un área específica que se llama CERT, que es el Centro de Respuesta a Emergencia de Incidentes Informáticos. En el CERT procesamos información de ataques que reciben los sitios web en la República Argentina. Los datos los tomamos de diferentes mecanismos, de diferentes ondas, de equipamiento informático de terceros, en general Cisco, HP, Arbor, F5, de distintos proveedores de tecnología, y nosotros vemos nada más que una parcialidad del tráfico de ataques. Esa parcialidad que nosotros vemos en la Argentina, solo lo que nosotros vemos, son aproximadamente entre 5.500 y 6.000 millones de eventos por año. Aproximadamente entre unos 15 y 18 millones de eventos de ataque por día. Y esto es algo extremadamente parcial que vemos. Le cuento como un dato, por ejemplo, hace poco tiempo encontramos que un servidor de un organismo estaba emitiendo spam
tenía encolado unos 760.000 correos para salir, eran spam de un servidor comprometido que estaban saliendo hacia el exterior. O sea, imagínense que solamente un equipo comprometido genera 760.000 ataques de spam a diferentes IPs. Entonces, les doy otro dato también. Por ejemplo, en los Juegos Olímpicos de Río se estuvo bajo ataque permanente todos los días que duraron los Juegos Olímpicos, y el ataque fue de 20 millones de ataques a la página web diarios, todos los días. Esto sucede por diversas causas, que después la podemos enumerar, después podemos ver en detalle de qué se trata, pero hay una realidad. En algún momento, si tenemos una aplicación expuesta en Internet, va a ser atacada. Lo único que nos resta saber es cuánto. Para prevenir este tipo de ataques, que se van a dar, ataques de distintos tipos, tenemos que poner énfasis justamente en lo que es el desarrollo de las aplicaciones web. Bueno, y de eso es un poquito de lo que le queremos hablar. Yo ahora por un tema de cómo la dinámica de esta presentación, que no están silenciados los micrófonos del lado de ustedes, lo que vamos a hacer es avanzar en la presentación y al final hacer una ronda de preguntas y de respuestas. Si les parece, anótense las dudas que tengan en casos particulares, donde quieran profundizar, y al final volvemos a la idea positiva y le contestamos lo que ustedes nos pregunten. Entonces, como les contaba, en el tema este de lo que es el ataque o la protección, lo fundamental para los desarrolladores es que sepamos si los datos que tenemos que proteger son críticos o no. Puede ser quizás una aplicación web, que es una página estática, donde solamente hay alguna foto y se le hace promoción a un sitio, o puede tratarse de un sitio web financiero o de una índole más crítica, por lo que es fundamental que antes de aplicar cualquier tipo de protección en lo que tiene que ver con el desarrollo, tengamos bien identificados cuáles son los datos críticos que tenemos que proteger. Y en esto, como nosotros los que desarrollamos, es muy probable que no sepamos cuáles son esos datos, necesitamos que la gente que nos ha encomendado el sistema, que los utilizadores de estos datos, nos hablen, nos informen, nos indiquen el nivel de criticidad. Porque quizás nos digan, bueno, si a mí me tiran la página abajo por un ataque de negación de servicio, puedo estar 4 días sin la página, no tengo mayor problema. O pueden decir, mira, si me ponen alguna foto, me cambian la portada de la página, no hay ningún problema tampoco, esto es solo informativo, se da de baja ese sitio y podemos esperar una semana, 10 días, lo volvemos a dar de alta. O sea, es importante en el desarrollo que estemos totalmente involucrados, que estemos totalmente conscientes de cuál es la información que se va a almacenar en ese sitio. En esto del desarrollo seguro, tenemos que tener en cuenta que la seguridad de un sitio web o la seguridad informática es un proceso. O sea, no tenemos que imaginar que vamos a desarrollar un sitio, le vamos a aplicar la seguridad y se termina todo así. Porque la tecnología va cambiando, la tecnología va mejorando, la tecnología se va actualizando, entonces van apareciendo muchas vulnerabilidades diariamente. Hoy en día hay activas más de 20 millones de vulnerabilidades correspondientes a diferentes tecnologías para el desarrollo web, ya sea para el web proxy, para los sistemas operativos donde está alojado, para los administradores, para los gestores de administración, para los gestores de contenido. Y ese volumen se va incrementando de manera diaria. Entonces tenemos que tener en cuenta la segurización de las aplicaciones es un proceso. No termina con la simple implementación de una clave segura, sino que hay que ir enriqueciéndolo de manera permanente en la medida que los avances de los riesgos
que los riesgos van avanzando y que las amenazas se van siendo más importantes. En esto del desarrollo tienen que tener en cuenta, en este esquema lo que se ve, si se fijan en el cuadrito verde, no sé cómo se fija, si lo pones ahí, el diseño, la parte de requerimiento, todo empieza por el requerimiento. En esta parte de lo que es el requerimiento de la aplicación, tenemos que tener en cuenta cuáles son los datos críticos que tenemos que proteger. Dentro de esto que tenemos que proteger, ¿son datos personales de terceros que están alcanzados por la Ley de Protección de Datos Personales o no? Es fundamental que en lo que es la etapa inicial del análisis de requerimiento, antes de desarrollar el sistema, estemos al tanto, como les decía al principio, de qué datos vamos a alojar para saber cómo lo tenemos que proteger. ¿Por qué? Porque determinados datos, la protección de determinados datos, está alcanzada por la ley. Si, por ejemplo, van a almacenar datos de usuarios, como datos de filiación, fecha de nacimiento, nombre, apellido, domicilio, sexo, número de documento, tipo de documento, etcétera, domicilio, esos datos están protegidos por la Ley de Protección de Datos Personales. Y el sitio tiene que incluir, por ejemplo, la posibilidad de que a requerimiento del usuario se le pueda borrar los datos que él puso en el sitio, y eso tiene que hacerse de manera inmediata. Entonces es fundamental que sepamos, si vamos a almacenar datos, cuáles son esos datos. Porque en base a esos datos vamos a saber a qué riesgos están expuestos. En Internet los atacantes buscan cada vez más bases de datos que contengan esta información personal. ¿Por qué? Porque la venden. Si ustedes entran a Tor, que me imagino todos están al tanto de esta red, de la red web profunda, en Tor se venden los accesos a estas bases de datos, se venden a diferentes precios, pero tienen desde 1.000 pesos hasta 5.000 y 10.000 pesos de acuerdo al tipo de base de datos. Entonces, bueno, el tema de saber cuáles son los datos que vamos a guardar, en base a eso, cuáles son los riesgos a los que se va a ver expuesto. Suele pasar también, quizás que se guarden fotos de menores, o pueden ser fotos de modelos, dependiendo del sitio de que se trate. En este caso también está alcanzado por la protección de datos personales, y se está poniendo mucho foco en el Estado en proteger todo tipo de información de menores. Cuando se desarrollan sitios de este tipo... Sí, pero ahora, ¿qué pasó? Bueno, perdón. Hola. A ver. ¿Vamos a la parte de diseño? Sí. Bueno, en el caso de diseño, hay que tener en cuenta qué es lo que tenemos que proteger. Hay algo que se llama seguridad por defecto, que es la seguridad básica que se aplica al sitio y tiene que ver con lo que más o menos un poco saben todos, que es darle acceso a las carpetas donde está alojado el sitio, únicamente el acceso mínimo de lectura a los usuarios que sabemos que tienen que acceder por razones estrictamente de uso. El tema de separar las carpetas en el desarrollo de acuerdo a los componentes que se utilizan. Por ejemplo, si tenemos formularios de upload o formularios para bajar información, es necesario que esas carpetas estén restringidas exclusivamente al personal que va a hacer la bajada de esos archivos y a nadie más. Tenemos que tener en cuenta el alta de los usuarios y las claves de acceso. El usuario es el eslabón más débil de la cadena, es al que se va a tratar de atacar, al que se va a tratar de engañar a través de información que pueda haber en el sitio. Por ejemplo, si el sitio
hace referencia a bajar datos de filiación o datos de domicilio, datos personales, los atacantes están al tanto de este tipo de información que se solicita y pueden mandar mails a personas que conocen que son usuarios del sitio para que a través del correo pasen esta información al atacante. En el diseño hay que hacer totalmente, no hay que poner comentarios en todo lo que tiene que ver con el diseño de la página. Es muy común, nos encontramos muchas veces en páginas de las cuales analizamos la seguridad, que dentro del mismo código incluyen nombres de usuario, incluyen contraseñas o incluyen funciones que al que lo está leyendo al atacante le permite dilucidar cuál podría ser una posible contraseña. O sea, en el desarrollo del software tienen que tener en cuenta esta seguridad por defecto que tiene que ver con el armado de las contraseñas seguras, con el código compacto, sin demasiados comentarios ni demasiadas referencias a cómo funciona el sitio, tratando de poner la menor cantidad posible de enlaces a sitios externos de los cuales no tienen el control. Y acá le estamos mostrando una configuración. Si estamos mostrando una configuración, fíjense esta parte que está aquí, sería casi un ideal de cómo, no sé si llegan a ver, de acá afuera está el usuario web y esto que se ve aquí adentro sería la zona donde están los servidores de web, el servidor que atiende los requests, los web services y la base de datos. Lo que siempre hay que tratar de hacer es, primero, la red estaría adentro, hacia adentro de esta configuración. Entonces lo que hay que tratar de hacer siempre es los requests, los pedidos del usuario hacia la aplicación, tienen que estar filtrados siempre por una primera frontera, por un firewall, e idealmente por un IPS. Idealmente también por una aplicación, por un firewall de base de aplicación que se llama WAF, Web Application Firewall, para que detecte los primeros intentos desde el exterior de acceder a la aplicación de manera irregular. Luego de este primer firewall, es importante desarrollar que los desarrollos se centren en un servidor que atienda al pedido del tercero y sobre todo en un web proxy, un servidor web fuerte. Nos pasa también que una etapa tiene que ver con el desarrollo de la aplicación que está realizada por el programador o por el analista del sistema. Pero hay una parte fundamental que es... Hay una parte fundamental que tiene que ver con el servidor web. La seguridad del servidor web es fundamental y en general no suele ser parte de lo que realiza el programador. Entonces es fundamental comunicarse con quienes le dan la plataforma de diseño, de desarrollo, para asegurarse que el servidor web está segurizado, que tienen implementados certificados, que entran por una conexión de HTTP segura, HTTPS, que tienen un servidor seguro. ¿Y por qué digo esto? Porque muchos tienden a utilizar servidores gratuitos. Apache ocupa el 80% de lo que son los despliegues de servidores web. Y Apache tiene muchísimas vulnerabilidades, es muy complejo de segurizar. Entonces, en esos casos siempre es recomendable también pasar a servidores más seguros como Nginx, por ejemplo, que es la evolución natural de Apache y que implementa de manera natural los certificados HTTPS y las conexiones seguras de los clientes remotos. Ahora, lo que es la siguiente etapa del análisis del sistema está la codificación. Y en la codificación es fundamental, de nuevo, si están utilizando herramientas gratuitas, estar seguros que tienen aplicado todos los parches, todas las actualizaciones, todas las mejoras que recomienda el fabricante. Tienen que estar seguros que las herramientas de codificación no tienen vulnerabilidades que no están resueltas y hay que estar atento a que no se aparezcan vulnerabilidades del día cero que son más complejas de proteger, porque en general no existe mecanismo de defensa
rápidos implementados en los firewalls, sino que hay que estar atento y bajar los parches de manera inmediata. En este sentido también nos encontramos muchas veces con lenguajes de programación o plataformas de desarrollo que una vez implementados no se vuelven a actualizar a lo largo de los años. Hace poco tuvimos un ataque masivo a una infraestructura crítica y encontramos que toda la plataforma de desarrollo tenía 2 años prácticamente sin que se hayan aplicado mejoras o parches de seguridad. Es fundamental la mantención de todos los features de seguridad de la aplicación de desarrollo. El control de las versiones para estar seguros que aplicamos la última versión. Y en esto en el desarrollo hay que ser cuidadoso porque en general la aplicación de nuevas versiones de seguridad a las herramientas de desarrollo implica quizás algún funcionamiento anómalo de la aplicación. Entonces esto requiere de una bajada en un ambiente de test de las nuevas versiones y una mejora del código y verificación que todo sigue funcionando bien. Y por supuesto es ideal que estén de alguna manera tengan algún servicio, que hay muchísimos servicios gratuitos en general con los desarrolladores de la aplicación donde les vayan informando los bugs que van apareciendo para que en un mecanismo de mejora continua lo puedan aplicar las nuevas versiones en el desarrollo de test, probar la funcionalidad de la aplicación y pasarlo a la producción lo antes posible. Acá de nuevo, como un resumen, fíjense cuáles son los controles que tendrían por lo menos que, de los cuales tienen que estar atentos. Los controles en el servidor tienen que ver con los controles de la plataforma, del sistema operativo donde está el web server, los controles del web server, los certificados. Los certificados tienen en general un vencimiento, algunos que son gratuitos duran 3 meses, otros tienen 1 año de vencimiento, otros tienen 3 años. Hay que estar atento entonces a la actualización de los certificados, hay que estar atento en el desarrollo de la aplicación a los ataques de cross-site scripting que requieren que la aplicación se haga el escape de los caracteres que no son, por ejemplo, los caracteres escape, los caracteres alt, son utilizados para hacer ataques de inyección de código o de negación de servicio. Hay que estar atento en el mantenimiento a escapar estos caracteres y que no formen parte del código. Siempre lo más recomendable es que todo el código se encuentre en un servidor separado y que a pedido en el contexto del usuario se vaya trayendo de una base de datos y se vaya presentando en el contexto del usuario. El código tiene que estar escrito de modo tal que sea fácil de mantener, fácil de controlar, fácil de aplicar los parches y poder ver el impacto. Lo estándar, lo que tiene que ver con la seguridad por defecto, es que para todas aquellas funciones críticas, bajar o subir un archivo, dar de alta un usuario, dar de alta un registro en la base de datos, es conveniente solicitar algún tipo de autorización o que se validen previamente los usuarios para estar seguros que tengan permiso para hacerlo. Es conveniente también que aquellos componentes que se utilizan para el alta de registro, para la bajada de archivos, para hacer la upload de archivos, se verifiquen de modo continuo, sobre todo en busca de vulnerabilidades. Por ejemplo, los componentes para download de archivos hay que estar anotado en la misión de alertas y verificar que no están alcanzados por ningún bug. O sea, hay que estar atento que todos los componentes se encuentran segurizados. Hay que estar atento también a el código escrito. Muchas veces hemos visto páginas comprometidas con código malicioso instalado, y ese código, para acelerar el desarrollo, se va copiando de servidor en servidor. Entonces un programador quizás recibe un desarrollo ya hecho que tiene una puerta trasera y no se tomó el trabajo de verificarlo. Cuando recibimos código hecho por un tercero, tenemos que verificar que no tenga puertas traseras,
y que esté dentro del estándar de seguridad que le estoy diciendo, código compacto, con componentes concatenados todas las veces que se pueda, con los formularios de carga de archivos o de imágenes segurizados. Hay que estar muy atento de la seguridad de todos estos componentes, porque el conjunto de estos componentes son los que hacen a la seguridad. Es fundamental también la etapa de pruebas. En la etapa de pruebas es conveniente que algún otro programador, que es el programador que desarrolló la aplicación, le dé una revisada al código, por lo menos en los módulos más críticos, y que se corra algún test, algún scan de vulnerabilidades. Hay herramientas gratuitas de todo tipo donde pueden hacer estos scans, y con estas herramientas pueden tener una primera impresión de qué tan seguro es el código, y en base a lo que el resultado de esta herramienta pueden profundizar en corregir aquellas vulnerabilidades que se hicieron presentes. O sea, es muy importante entonces que existe una etapa de prueba en un entorno distinto al entorno de producción, donde se verifique la seguridad por medio de una herramienta gratuita. Si es posible, paga, mejor. Si quieren avanzar un poco más en la seguridad, se puede hacer un penetration test, que es una prueba de seguridad mucho más exhaustiva, donde se imitan los mismos ataques que hacen los hackers de manera controlada, para verificar que no es posible acceder desde el exterior sin contar con las autorizaciones correspondientes. O sea, tengan en cuenta, el scan de vulnerabilidades es un test que es recomendable hacer en una etapa antes de ponerlo en producción y en un entorno de test. Y cuando ya se corrigieron las primeras vulnerabilidades que se hicieron evidentes con este scan, avanzar entonces con un penetration test que se hace desde el exterior del lugar donde se esté desarrollando, por gente que no conoce el sistema y que actúa de la misma manera que si fuera un hacker. Y es muy importante, si tienen la posibilidad, de leer el código para hacer una auditoría y verificar que, por ejemplo, se respetan los 8 caracteres como mínimo en una clave, que se respeta la no repetición de las claves, que se pide autorización para hacer un upload, un download de un archivo crítico, que se guardan logs de las acciones que se hacen. O sea, es fundamental este tipo de auditoría y todos estos tests que le van a dar la tranquilidad que la aplicación está mejor desarrollada. Después el siguiente. De nuevo, por último, lo que es el despliegue, lo que es la bajada de la aplicación, ya suponemos verificada por los pares, hecho el scan de vulnerabilidades, hecho el penetration test, hay que poner la aplicación en producción. Y acá les cuento lo que hacemos en el ministerio. Ustedes habrán escuchado o habrán visto quizás la aplicación o el sitio Argentina Gobar. El sitio Argentina Gobar es un portal a través del cual se accede a distintos sitios de toda la República Argentina. Sitios de Gendarmería, sitios de la Policía Federal, del Ministerio del Interior. Por ejemplo, el sitio donde pueden verificar si están en el padrón electoral para votar. Lo que solemos hacer en estos casos es nosotros hacer el scan desde el Ministerio de Modernización. Hacemos el scan de vulnerabilidades antes de que se ponga en producción. Una vez que estas vulnerabilidades son corregidas, volvemos a hacer un control en mayor profundidad, y cuando determinamos que están convenientemente protegidas, le damos el OK para que lo pongan en producción, para que hagan el despliegue. Entonces, en este sentido, es fundamental que en el momento que se haga el despliegue, los equipos donde van a estar alojados tengan el sistema operativo parcheado, que tengan la última versión que es la más segura, que el web proxy se encuentre también actualizado en cuanto a sus parches de seguridad, que la aplicación haya pasado por todos los test de seguridad que podemos hacer. La última parte tiene que ver con el mantenimiento. El tema del mantenimiento nos referimos en particular al mantenimiento de la seguridad, lo que les digo, parches,
aplicación de últimas actualizaciones del sistema operativo donde está alojado el sitio. Hay que ser muy cuidadosos. Muchas veces los firewalls, los IPS, los mecanismos de protección de borde tienen también actualizaciones periódicas, entonces hay que estar atento. Más allá de la persona que desarrolla la aplicación, la gente que nos da la plataforma tecnológica, tenemos que estar seguros que hizo las actualizaciones correspondientes. Tenemos que estar seguros que la aplicación tiene un backup diario, porque es una medida de seguridad muy importante, porque ante cualquier problema, y antes de ponernos inclusive a investigar la fuente, el origen del incidente, una vez que el sitio está caído, una vez que el sitio fue alterado, lo primero que vamos a precisar para seguir dando servicios es el backup. Y nos hemos encontrado en organismos públicos y privados que ante soluciones de ataques masivos de malware o de ransomware no existía backup. Fundamental que exista el backup y que se mantenga diariamente. Y tenemos también que tener en cuenta la etapa final del desarrollo de la aplicación, que tiene que ver con la disposición segura, sobre todo de los datos que contiene. Si la aplicación tiene datos de personas, datos de filiación, datos alcanzados por la Ley de Protección de Datos Personales, tenemos que estar seguros que esos datos están resguardados en un servidor o en un lugar que no es accesible por terceros y que nadie va a poder acceder y utilizarlos con beneficios ilícitos. Nos ha pasado y nos pasa permanentemente cuando analizamos sitios web que fueron atacados. Nos encontramos con sitios que son vulnerados con un ataque que se llama defacement, que es la alteración de la página principal. En general ponen pornografía o ponen alguna proclama política o de alguna índole o terrorista. Y cuando contactamos a los desarrolladores del sitio, nos encontramos con que el negocio ya dejó de funcionar hace 1 año, 2 años, tenemos casos de 4 años, y el sitio sigue estando en el aire, con todos los datos que son accesibles a terceros, y como pasa el tiempo y no actualizan la seguridad, no actualizan los parches, no hacen controles de ninguna índole, son accedidos por hackers que utilizan esa información personal y utilizan el sitio como plataforma de ataque. Esta era la última parte. Ahora vamos a pedirles que cualquier duda que tengan, donde quieren que profundicemos, escuchamos las preguntas. ¿Escuchan? Hola. Si quieren activar el micrófono, no. Hola. Villaguay. ¿Qué tal? Bueno, si tienen alguna pregunta, ahí está. ¿Alguna duda? No se escucha. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Se escucha? Hola. ¿Se escucha ahí? Sí, ahora sí. ¿Qué tal? Buen día. Estamos escuchando atentamente. Nosotros, en realidad, en mi caso y el de mi compañera, no somos desarrolladoras web, pero es interesante poder aprender y tener en cuenta muchos de los aspectos que ustedes están comentando para tener idea y seguir ampliando los conocimientos, sobre todo en seguridad, que es importantísimo poder tener ciertos resguardos a la hora del uso de toda la tecnología, no solamente de lo que se refiere a web, a redes o a páginas, sino la seguridad tecnológica en general, porque hoy por hoy cualquier objeto tecnológico es muy vulnerable y todos corremos el riesgo de que sea una página simple o compleja, estemos expuestos con toda la información que se. Así que bueno, hasta ahora bien, no tenemos muchas consultas específicas, se entiende y bueno, tratamos de escuchar todo lo que, y de procesar y de entender todo lo que ustedes están contando. Bueno. Tengan en cuenta, les doy un dato. En Argentina nosotros detectamos en 2017 4 millones incidentes. La gran mayoría de los incidentes correspondía a páginas web donde había alojado malware
Y a partir de esa página web del malware se hacían ataques de tres tipos: emisión de spam a otro sitio web, emisión e inyección de malware a través de esos sitios comprometidos y minado de criptomonedas. O sea, utilizan el sitio web vulnerable para poner software que mina criptomonedas. O sea, buscan un beneficio económico. Seguro. Que bueno, seguimos atentas a todas las recomendaciones y bueno, y a la clase que está muy bien. Bueno, gracias. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Cómo se llama el otro gallo? No llego a ver. Los otros lugares. ¿Alguna pregunta? Pongan el micrófono. Los otros sitios. No sé si... ¿No? Vos que ves ahí, que estás cerquita. Hola. Sí. Bueno, buen día. Acá estamos en la escuela secundaria 6. Esperábamos a la escuela normal, pero bueno, no pudieron venir porque hace una alumna y queríamos agradecer porque la verdad que es un tema muy actual, que hoy en día para los adolescentes sobre todo es algo muy importante. Bueno. Gracias a todos por escuchar. Sepan que cualquier duda que tengan de todo nuestro sitio isic.com.ar es el sitio del Ministerio de Educación, donde van a encontrar información relacionada con la seguridad de las aplicaciones web, la protección en general al navegar en internet o al utilizar recursos informáticos. Así que cualquier duda la pueden hacer también por mail a la cuenta cerc@icic.gov.ar. Bueno, muchísimas gracias. De todas maneras también tenemos personas de policía local y empleados de seguridad que están viendo por streaming, que no están acá en el sitio por cuestiones geográficas. Bueno, muchas gracias entonces. Buenos días, provincia. Gracias.